Bienvenidos al quinto semestre, jóvenes. La presente asignatura es Psicología. En Crecimiento y Desarrollo le estaremos acompañando gustosamente el psicólogo Carlos Ramírez y la psicóloga Andreina Torbello. Ciclo vital. El tema de la unidad 1 es ciclo vital y sería la única temática para esta primera unidad de psicología. Comenzamos. Para conocer la humanidad debemos estudiar del hombre. Estudiaremos el desarrollo evolutivo integral del ser humano, sus cambios, los procesos físicos, cognitivos, adaptativos y de personalidad. Entonces, estudiar al hombre sin contemplar su entorno sería incompleto, ya que somos seres biopsicosociales. Esta definición la vamos a abarcar en crecimiento y desarrollo en cada uno de sus aspectos. Biológico, características físicas, salud, envejecimiento, desarrollo. Psicológico, los cambios emocionales de pensamientos y sentimientos. Social, la adaptación a un entorno, a los cambios, al desarrollo y a la familia. Principios del desarrollo humano. Aquí quiero que tengan en consideración que estamos hablando de los principios del desarrollo humano, ya que más adelante vamos a ver otro tipo de principios. Este es principio del desarrollo humano. El desarrollo es vitalicio. Se refiere a la importancia de vivir cada etapa de la vida, ya que ésta nos prepara para la siguiente. 2. El desarrollo depende de la historia y contexto. Quiere decir que nuestra vida es influenciada por nuestro entorno, posibilidades económicas, valores, tiempo y lugar donde nos encontramos. 3. El desarrollo es flexible y plástico. Esto nos indica que tenemos el potencial de mejorar en cualquier aspecto y enfoque de nuestra vida. Siguiente. Historia del ciclo vital. Freud explica la importancia de la dinámica para la satisfacción de una fase a la otra. Pasar satisfactoriamente de una fase a la otra y así tener un desarrollo evolutivo satisfactorio. El principio epigenético tiene como ejemplo a la embriología, como la evolución normal de un embrión requiere de un tiempo y un momento. En el desarrollo embrionario tenemos que esperar ese proceso y si ese proceso para el desarrollo del organismo no se cumple o ocurre alguna alteración, entonces tendríamos dificultades y alteraciones del desarrollo, entre comillas, sano. Sin embargo, en el desarrollo de la personalidad, nosotros sabemos que una falla puede transformarse en una habilidad, experiencia, ser algo satisfactorio en una forma de nosotros trabajar en ella. Tenemos a Teodoro Lin que nos dice, es uno de los mayores exponentes del ciclo vital y él habla de los factores que influyen para que esto se dé, para que podamos avanzar de una fase a la otra en la evolución de nuestra vida. Están los cambios físicos, está la maduración cognitiva, están las habilidades personales, las características de los padres, el tiempo, y cada uno de estos aspectos son de suma importancia para que nosotros tengamos un desarrollo acorde. Características de la naturaleza básica del ciclo vital. A esto me refería para que estén pendientes cuando hablamos de principios y cuando hablamos de características, ya que suelen confundirse. La primera, el desarrollo del ser humano es desde el nacimiento hasta la muerte. Su desarrollo debe ser superado en etapas sucesivas
¿Qué quiere decir esto? Debemos afrontar ciertas dificultades para avanzar a la siguiente. Cada una de estas fases obedece a un tiempo y un momento determinado de nuestra vida. La segunda nos indica que las diferentes etapas y fases son sucesivas y cada una tiene su importancia o relevancia y debemos resolver satisfactoriamente, porque de no resolverla en el momento y orden cronológico, al avanzar a la siguiente fase se verían las fallas. Tercera, cada fase tiene un rasgo dominante o distintivo igual que la anterior y la posterior. Son unas características propias de una etapa en la vida. En este caso podemos tener el ejemplo de la adolescencia, una característica propia de los cambios de esa etapa que nos marcan tanto en la anterior etapa como en la siguiente. Principio epigenético y su aplicación en el ciclo vital. Considerando un poco las características que nos acaban de hacer referencia, podemos decir que el principio epigenético va a denotar o va a hacer referencia al curso adecuado y necesario de cada individuo en el momento de afrontar y superar cada una de las tareas indistintas en su debido tiempo. Y que cuando las mismas no se desarrollan dentro con dichas características, puede generar o suceder alguna perturbación en su paso satisfactorio, generando en ellos ciertos trastornos o cierta inadecuación o falta de competencia para el desarrollo de la fase siguiente. Conceptos y aplicación del estudio del ser humano en el ciclo vital. Dentro del estudio del ciclo vital existen ciertos conceptos relacionados al desarrollo epigenético. Entre los mismos podemos tener el denominado crisis, y no va a ser más que aquella que provienen de la necesidad que tiene el individuo de adaptarse a los cambios para generar, que se generan y propician nuevas situaciones. Dentro de los cambios, cuando se generan, va a permitir que el individuo, de salir satisfactorio de dicha crisis, le permita generar fuerza, confianza, autoestima, integridad y progrese en su desarrollo, ¿verdad? Y si no, cae en lo que se denomina un estancamiento. Dentro de ella podemos denotar las crisis accidentales, y como su nombre lo determina, son aquellas que se producen o se generan de una manera accidental y que pueden estar o no estar presentes. Entre ellas podemos ver enfermedades, muertes, pérdida del trabajo, pérdida de la pareja, y que la misma, de no ser superada, va a generar inseguridad, tensión, ansiedad, miedos, tristeza o incertidumbre. Otra de las que tenemos allí son las crisis evolutivas, perdón, y están un poco asociadas con el proceso de desarrollo del individuo. Entre las mismas vamos a ver que son las adolescencias, el casarse, la edad intermedia. Si se fijan, van a ser características que cada uno de los individuos va a tener presente dentro de su desarrollo. Y de no ser superada, va a generar entre ellos fracasos en tareas esenciales y en la fase de desarrollo de una forma inadaptada. Factores que influyen en el ciclo vital. Dentro de ellos podemos ver, se encuentran psicofactores, o se denotan psicofactores: estructura familiar, características psicológicas de los padres, la comunicación familiar, la socialización y las influencias culturales. Dentro de la estructura familiar podemos visualizar o podemos reflejar aquella familia donde dentro de su conformación no hay una estructura consona o adecuada, es decir, aquellas estructuras disfuncionales donde existen roles invertidos, existen características de alienación, donde una de las figuras paternales toma o ejerce cierta función de influencia, accediendo o tomando o creando dentro del niño o el adolescente o aquel que está en proceso de formación ciertas características propias del padre,
que esté ejerciendo dicha característica. Dentro de la otra tenemos las características psicológicas de los padres. Es un poco denotada aquellas características que no son sanas, ¿verdad? Puede darse un poco en aquellos donde existen padres alcohólicos, padres con problemas de drogadicción, padres con conductas o características patológicas, psicológicas, que afectan o perturban la integridad o el ambiente dentro de su grupo familiar. La comunicación familiar viene denotada por aquella característica donde no hay una comunicación asertiva, donde existe una figura de autoridad relevante y un poco dictatorial, donde no existe un clima adecuado ni un lenguaje adecuado para poder establecer un hilo comunicacional entre cada uno de los individuos. La socialización está denotado un poco aquella característica que tiene todo individuo de poder ejercer dentro de su entorno una comunicación necesaria y sana, debido a que, como lo dicen muchos autores, una de las características que influye dentro de nuestro desarrollo es la capacidad que tenemos para poder socializar o poder intercambiar con otros individuos distintos a nosotros, distintos a nuestro primer entorno. Y las influencias culturales viene denotada con aquellas características propias de cada una de las culturas, donde si se toma un individuo perteneciente a una cultura y se inserta en otra cultura, puede ver que hay procesos y características que para él pueden resultar de una u otra manera inadaptados o inadecuados, y simplemente en esa cultura son los que están establecidos y se permiten debido a su propia conformación. Características del principio epigenético. Dentro de las características van a ser aquellas que se conforma o utiliza el individuo como mecanismo de defensa al momento de afrontar su proceso de evolución. Entre la primera tenemos lo que es la progresión, ¿verdad? Al superar la crisis se gana una nueva fuerza, confianza, autosuficiencia e integridad para progresar, ¿verdad? Dentro del desarrollo, o se progresa dentro del desarrollo. Como ejemplo tenemos Ejemplo, tenemos un preescolar de 6 años que si tiene un vínculo seguro en su hogar y sus necesidades son satisfechas, al iniciar su escolaridad no debería haber pataletas, rebeldía o llantos. fijación. El niño renuncia a progresar y trata de permanecer en el punto de desarrollo que se encuentra, repitiendo conductas inmaduras y vueltas atrás, como por ejemplo, En este ejemplo tenemos un adulto, 68 años, y quiere seguir siendo el tío cool que patina y es skate. Entonces, esta persona no acepta las responsabilidades propias de su edad. regresión, el movimiento hacia atrás, hacia una fase anterior del desarrollo evolutivo, en el que el niño se sentía ya seguro y la etapa le permitía avanzar o generar nuevas competencias, como por ejemplo, En este ejemplo tenemos la llegada del hermanito menor, que es muy frecuente en nuestros hogares, cuando el niño vuelve a esa etapa en la que se sentía seguro y entonces empieza a tener el descontrol de sus esfínteres, empieza a orinarse en la cama, llantos en cualquier momento del día, son constantes y recurrentes y a veces suele volver a etapas de balbuceo. hay que destacar algo dentro de estas características y que es referente a los mecanismos de defensa. Y todo individuo desarrolla un mecanismo de defensa cuando existe la necesidad de la protección de su psiquis. El mecanismo de defensa en cierto momento, en determinada ocasión, puede ser adecuado. El mantenimiento del mecanismo de defensa prolongado dentro de su proceso evolutivo es el que va a generar una distorsión o un estancamiento como tal dentro de su desarrollo. División del ciclo vital. Dentro de la cátedra vamos a considerar 8 etapas,
fundamentada desde la primera infancia, que viene determinada los primeros 15, 18 meses, la segunda infancia desde los 15, 18 meses a los 3 años, preescolar de 3 a 6 años, escolar 6 a 11 años, adolescencia 12 a 20 años, adultez 20 a 40 años, adulto intermedio 45 a 65 años y vejez o adulto mayor de 65 años en adelante. Cada uno va a estar referenciado por los teóricos dentro de la estructura como ellos visualizan ese desarrollo y con su característica propia a la forma como lo plantean desde su diferente teoría. ¿Ok?